Seguimos en Decisiones y seguimos con el tema de este plan de alfabetización y tenemos la presencia de un ex concejal con mucha experiencia en el tema educativo. Pasó allá los años difíciles del año 18 y 19, poniendo las escuelas en condiciones y con todo un conflicto muy grande después de la muerte de Sandra y Rubén. Y bueno, en base a todo eso se hace un plan de alfabetización ahora, como decíamos, para que los chicos terminen la escuela primaria leyendo y escribiendo como corresponde. Así que en base a eso y distintas posiciones políticas es que quisiéramos hablar con vos y que nos cuentes cuál es tu visión, qué viste de aquel momento y qué es lo que pensás. Bueno, gracias por la invitación. Lo primero es que cada vez que se alfabetiza a alguien es un acto para celebrar, ¿no? Sí. Alfabetizar a una persona es modificarle toda su perspectiva, todas sus posibilidades, hacerlo más libre. Y eso es el inicio de un proceso educativo básico. Eso hay que celebrarlo. Ahora también hay que celebrar que haya un reconocimiento del fracaso estrepitoso de la política educativa de este gobierno provincial y de que durante 20 años se fue erosionando, destruyendo la educación pública en la provincia de Buenos Aires. Vos te referías a una situación que fue trágica, la situación del 18. Yo te recuerdo que ni bien sucedió esa situación, y me tocó estar al frente de la cuestión de infraestructura, luego de la explosión de la Escuela 49, lo primero que hicimos fue asegurar todas las escuelas, es decir, cortarle el gas a todas las escuelas que tenían algún inconveniente, de hecho se les cortó prácticamente a todas por una cuestión de seguridad, y hacer los aseguramientos eléctricos pertinentes para que no haya ningún riesgo. Y como vos sabés, en ese conflicto, los gremios no querían que se dicten clases. Cuando estaban las escuelas absolutamente seguras porque estaban toda la contingencia preparada para que continúe el dictado de clases. De hecho, mirá qué contradicción que los docentes ingresaban a la escuela y los chicos no podían ingresar. Y que además se dio una situación particular que yo te recuerdo, en la escuela 73, ¿te acordás de aquel baile, aquella disco que se armó? Sí, me acuerdo. Que eso fue lo que lo que demostró, de alguna forma, que había una incoherencia entre que pudieran entrar los chicos y que los docentes lo hicieran a diario. No me acuerdo, ¿qué número de escuela era? La escuela 73, donde se descubrió que había docentes haciendo un baile que fueron sumariados y demás. Pero bueno, después vino la pandemia. Y la pandemia, yo recuerdo que el oficialismo provincial y el Frente de Todos, no sé cómo se llamaba en ese momento, militó las escuelas cerradas con Baradel a la cabeza. Entonces, bueno, eso, pero no es eso solo, sino 20 años de creer que la educación debe ser dictada para la política y no para el ciudadano, es decir, con estas teorías pedagógicas que hablan de resistir, de la revolución, de bla, 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 y la verdad es que no hay cosa más revolucionaria que un chico pueda leer y escribir como lo hacíamos vos y yo seguramente en segundo grado, y que pueda tener los elementos básicos para después poder hacer todo su trayecto educativo como corresponde. Más revolucionario que eso no hay, y te digo, para una persona que nace pobre, la educación pública es la herramienta más revolucionaria que puede tener para salir de esa situación. ¿Y vos creés que un chico que está por terminar este año sexto grado y no comprende lo que lee o lee mal, en estos 21 sábados que plantea este proyecto, puede aprender a leer y escribir? Bueno, si lo hacen con seriedad y no introducen el vector político partidario, seguramente. Y eso es para festejar. Lo que digo también es que es muy llamativo y hay una gran contradicción en eso, es que todos los programas de alfabetización que se han hecho han sido siempre para personas no escolarizadas. Era muy raro que alguien escolarizado necesite un plan de alfabetización. Por lo tanto, eso también denota el fracaso que está sucediendo adentro de la escuela. Sí. No es solamente porque hubo una discontinuidad en términos del dictado de clase. Pero te voy a llevar a otro tema que es esencial. En Moreno, el año pasado, se perdieron más de 100.000 horas de clases.
100.000 horas. 100.000 horas de clase. Esto te lo dijo Carlos Lana, te lo dijo creo alguna vez, y es algo que él se ha tomado el trabajo con nuestros equipos para tomar una proyección a partir de un muestreo de escuelas secundarias, donde nos daba que en el primer trimestre ya se habían perdido más de 1.000 horas por cada escuela. Si uno eso lo multiplica por la cantidad de servicios educativos que hay en Moreno, es tan sencillo como pensar de que por cualquier razón, circunstancia, ya sea un paro, ya sea una cuestión edilicia, ya sea una cuestión climática, lo que fuere, estamos hablando de todo tipo de situaciones, esa hora cátedra no se dictó. Hubo un profesor que no pudo dar esa hora. ¿Estamos? Bueno, eso es dramático, porque eso no se recupera más. Bueno, este año estamos por la misma vía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es solamente la discontinuidad que haya sucedido a partir de un hecho trágico o de una pandemia. Es el constante de un Estado... Continúa. Exactamente, es el constante de un Estado ausente en materia de política educativa en el distrito de Moreno. Yo tenía el dato el año pasado que el promedio, recuerdo cuando en la época cuando cortaron a la escuela, le sacaron la mitad a la escuela secundaria número 5, ¿no? Le cortaron la mitad donde tenía que estar el tinglado, ahora hicieron una placita. Y en esos días en Moreno había un promedio de 5 escuelas sin clase por día. De los 200 edificios, todos los días por algún motivo, por alguna razón, no tenía clases. Es decir, el problema es yo lo voy a tratar de redondear desde el punto de vista periodístico humano también. Es decir, la gente humilde, la única herramienta que tiene, como bien decís vos, para salir de la pobreza es la educación. Y la gente más pobre no puede pagar una escuela privada donde tiene clase todos los días. Y eso que las cuotas son bajas, va gente humilde a las escuelas privadas. No crea que son todos ricos los que van a las escuelas privadas. Son trabajadores con un montón de esfuerzo, dejan de tener sus vacaciones o hacer un montón de cosas para mandar a los chicos a la escuela privada. Y no crecen más las escuelas privadas porque no los dejan, no las subvencionan, sino crecerían. Garantizan clase todo el tiempo. ¿Cómo puede ser que una escuela con mínimos recursos pueda tener clase siempre y una escuela del Estado donde los recursos son mucho mayores no puede tener clase en el año, no puede cumplir por cuestiones edilicias? ¿Cuál es el tema? Y que no se gestiona. Es un problema de gestión, de planificación, de compromiso con el deber público. Entonces lo separamos de lo gremial, es decir, es un tema de la gestión. No, por supuesto que lo gremial también pesa, Omar, lo gremial también pesa por... Pero si vos tenés que la escuela tiene las paredes electrificadas o se inunda, como la escuela 69 en la última lluvia, es decir, ¿qué es? Yo te he contado 1000 veces de dónde se partió, y vos lo sabés porque has sido protagonista periodístico y testigo como ciudadano. Cuando en 2019, con los famosos 12 puntos que incorporamos nosotros, porque no es que fue una demanda, lo incorporamos nosotros como una alta medida, como para que justamente a partir de la colaboración, en un momento muy crítico, del comité de seguimiento que se canceló, que Mariel Fernández canceló porque no quiere ninguna voz que le reclame nada, nosotros hicimos un trabajo... ¿Cuál? Explícame bien. A ver, vamos. Cuando terminó el proceso de reparación de las escuelas, en 2019, hubo 2 gremialistas que dijeron que las escuelas estaban habitables y seguras. Cuando termina el gobierno de María Eugenia Vidal, y que yo pertenecí. Hernán Pustelnik, Clarisa Góngora dijeron que las escuelas estaban habitables y seguras. Y eso me consta porque, escuela por escuela, me tocó personalmente firmar junto a los padres, que eran la mejor garantía del Contralor Social, como corresponde, los 12 puntos de habitabilidad que nos habíamos comprometido. Después de eso, cuando inició el gobierno de Axel Kicillof y de Mariel Fernández, vos te acordás que hubo un programa que llamaba, me acuerdo, 30 escuelas, no sé, que vino Alberto Fernández. Bueno, todo eso empezó la pandemia en marzo, las escuelas se vaciaron, no había chicos, y cuando las volvieron a abrir, resulta que tenían 70 escuelas con problemas. Y no trabajaron durante el periodo que podrían haber trabajado porque eran esenciales las obras. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando uno termina una obra, eso implica en un lugar vivo, que es una escuela,
el mantenimiento constante, porque una mochila de un baño, una estufa o lo que fuera, en un lugar que está vivo y lleno de seres humanos que se mueven, chicos y demás, hay que mantenerlo. Bueno, pero en todo ese tramo, desde que asumió Mariel Fernández hasta hoy, han contado con más de 3 millones de pesos por día. Solamente este año el Consejo Escolar recibió al día de hoy 249 millones de pesos. Es decir, que un promedio de 40 y pico de millones por mes y un promedio de 1,5 millones de pesos por día, solo el Consejo Escolar, el Fondo Educativo. Te hago otra cuestión que tiene que ver con lo mismo. Mirá, hace unos días denuncié que en ninguna escuela del distrito hay internet. Sí. Ninguna escuela de este distrito tiene servicio de internet. ¿Sabes qué hacen los docentes? Tienen que usar sus datos, tienen que pedirle a la cooperadora que junte un mango para poder pagar el servicio de internet a alguna empresa privada, o tienen que irse a su casa y trabajar para hacer el SUNA, que es toda la cuestión del control administrativo de la escuela, fuera de horario. En la parte pedagógica, el conectar igualdad bonaerense no se puede dictar porque no hay internet. Por lo tanto, los chicos se quedan sin esa posibilidad tecnológica. Volvemos al siglo XX. Exactamente. Estamos casi llegando a la mitad del XXI. En la capital federal, sí. En Cava, las escuelas tienen 1 giga por escuela. 1 giga por escuela. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Cómo me van a decir que no está la plata cuando el fondo educativo, ya no sé cuánto es este año, pero el año pasado eran 1.500 millones de pesos, podría colaborar con que el distrito tenga internet? ¿Sabes cuánto sale darle internet a todo el distrito? 300 millones de pesos. Una escuela, no, porque yo te saco esta cuenta, una escuela privada, con 20 secciones, teniendo primaria, secundaria y menos secciones en inicial, por supuesto, sale más o menos 150.000 pesos. Seguime esta cuenta, 150.000 pesos. Si lo paga el Estado, y para todo un bloque de escuelas, de todo un distrito, es mucho más barato. Vamos a ponerle que fueran 100.000 pesos. Tenemos 200 escuelas en Moreno. Entonces son más o menos 20 millones de pesos por mes. ¿Sí? Multiplícalo por año, más o menos te da 250, 300 millones de pesos. ¿Cuánto se gastó Mariel Fernández en recitales? 150 millones de pesos con el fondo educativo. Y te digo algo más tremendo. Hay un artista que es ciudadano ilustre de este distrito, que se llevó de UPA 28 millones de pesos. Lo dijo una concejal en la sesión de rendición de cuentas y el oficialismo no dijo nada. 28 millones de pesos para hacer una presencia en la inauguración de una sala de grabación, Peteco Carabajal. Y estos tipos hablan de educación. Te indigna. Pero ¿cómo no me voy a indignar? Habría que sacarle incluso la distinción de ciudadano ilustre. Sí, yo no me las agarraría con Peteco, me las agarraría con el que decide los gastos pero ya que no van a los chicos que son pobres. Está perfecto, pero ya que se rasgan la vestidura, yo no me llevo de UPA 28 millones de pesos para hacer una presencia, no soy un celebrity. Ahora, vos decís que falta capacidad para gestionar y a veces falta comunicación, porque a veces la población no entiende esto, no sabe, confía en que el dinero o no hay o está bien utilizado. ¿Cómo hacer para que la población sepa, ¿no?, del dinero que viene, esos 1.000 y pico de millones, o mensualmente, ¿cuánto me decís? 45 millones mensuales. Sí, solamente de transferencia de la provincia de Buenos Aires al Consejo Escolar. De transferencia al Consejo Escolar. Sin contar fondo educativo, que es lo que recibe. Eso es lo que recibe el municipio para administrarlo en la escuela. ¿Qué debe ocurrir? El municipio debe utilizar esa plata para hacer nueva escuela. Acá no se hizo ninguna nueva escuela. Acá lo que se hizo fue reponer un edificio nada más, como fue lo de la 57 o la primaria 83 que se terminó. ¿Sí? Perfecto. Ahora, nuevas escuelas no se han hecho. Se han hecho algunas aulas más, otras aulas menos. Bueno, perfecto. Pero ahí tenemos un déficit grande. Se están pagando aulas modulares. El año pasado se pagaban, lo denuncié siendo concejal, 195.000 pesos el año pasado, que ni se usan porque el Consejo Escolar no les hacía la bajada eléctrica. Pero no lo vamos a arreglar hoy. Pero claro que no. ¿No amerita esto pensar otra manera de gestionar la educación
pública con respecto a lo edilicio? Es decir, otro tipo de responsabilidad, porque esto, es decir, no sé, no funciona. No funcionaba antes. Bueno, y no veo que no funciona. Primero yo, en términos, yo no soy un pedagogo, soy profesor, sé lo que es estar en un aula. Digo, algo que está sucediendo acá muy cerca, en Cava. El problema de la educación es un problema nacional, ¿cierto? Es un problema nacional. Y sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires es la que más avanzada está, pero aún así los indicadores son preocupantes. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está volviendo, primer eje, a los aprendizajes básicos, lengua y matemática. ¿Sí? Si vos no entendés eso, si vos no partís de eso, todo lo que venga después se te cae. Es como el cimiento de cualquier aprendizaje. Se está innovando en lo que es la formación docente, porque hoy en día, con todos los cambios que ha habido tecnológicos, la relación con los chicos, lo que saben los chicos, lo que tienen de información como estrategias pedagógicas, hay que revisarlas todas. Entonces, se está poniendo mucho hincapié en la cuestión de la innovación pedagógica. Y por último, en la digitalización, que tiene que ver con simplificar todos los trabajos que hacen los cuerpos de conducción de las escuelas, que pierden mucho tiempo en cuestiones administrativas que deberían estar puestas en términos pedagógicos. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Todo tiende a volver a los aprendizajes básicos y fundacionales. Porque, insisto... Bueno, pero eso es viejo. Es decir, cuando yo he sido docente, uno claro, quiere ir a lo básico. Si el chico fíjate, no entiende lo que lee, no puede escribir, termina haciendo un dibujito. Ahora, ¿viste? ¿cómo arrancó esta nota? Vos me estabas preguntando sobre el programa de alfabetización del municipio. Bueno, tirame un título, ¿qué pensás de eso? Que es el reconocimiento del fracaso de lo que pasa dentro de la escuela. Porque no es un programa que esté pensado para alfabetizar morenenses que tienen, no sé, que no van a las escuelas, que no fueron alfabetizados, que son gente mayor o lo que fuera, no importa, que no fueron alfabetizados. Está pensado para alfabetizar lo que debe suceder adentro de la escuela, con un gobierno del mismo color político. O sea, digo, está bien que lo hagamos porque, bueno, la realidad es esa y hay que colaborar, hay que ir en ayuda, me parece fantástico. ¿No lo ves como un parche? No, lo veo como que si no cambia lo que sucede dentro de la escuela, ¿cuánto tiempo va a durar este programa? ¿20 años? O sea, están atacando el efecto y no la causa pasa dentro de la escuela. Y es el gobernador Kicillof y es el peronismo que gobierna hace 20 años, 28 años, con un pequeño interregno donde tratamos de hacer un montón de cosas que otro programa te podría hacer con eso, que no se da cuenta que el fracaso pasa por la visión que tienen de lo educativo. Yo estoy absolutamente convencido de eso. El pseudo progresismo destruyó la educación pública en la Argentina. Bueno, un desafío para ustedes también hacérselo llegar a la gente, las ideas. Un desafío siempre, pero yo creo que es épico, porque la educación pública, insisto, si no hay plata mejor invertida en un país que no sea en la educación pública de su pueblo. Entonces, para mí es apasionante. Muchísimas gracias, Juan. A vos. Seguiremos con este tema, vamos a ver los resultados de este proyecto, de este plan, pensando principalmente en los chicos más humildes que ya tienen 11, 12 años, algunos 13, están saliendo de las escuelas y tienen que saber leer y escribir como corresponde y defenderse en su vida. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Conoce más sobre las carreras en www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro.